11 de enero, una fecha, una noche, un hombre con máscara parado frente a la puerta de Nancy Guthrie, 3 semanas antes de que ella desapareciera, y ahora 53 días después del momento en que ese hombre regresó y se la llevó, el FBI ha confirmado algo que lo cambia absolutamente todo en este caso. No es un rumor, no es una teoría de Internet, es el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, sentado frente a una cámara en una entrevista en vivo en la estación local Colt, diciendo estas palabras exactas. Creemos que algo ocurrió el 11 de enero y eso es con base en el análisis del FBI, del equipo y toda la evidencia digital que han procesado. Eso fue el 23 de marzo de 2026. Y si usted cree que eso es simplemente otra actualización vacía en un caso lleno de actualizaciones vacías, necesita escuchar lo que realmente significa esa declaración, porque lo que el FBI encontró en ese análisis forense tiene al secuestrador con el tiempo contado. Y hay una experta en ADN que ya lo ha dicho públicamente sin titubear, sin decir quizás o es posible. Si yo fuera el secuestrador estaría extremadamente preocupado ahora mismo, porque usando genealogía genética investigativa, él va a ser identificado. No dijo podría, dijo va a ser. Eso no es optimismo, eso es ciencia. Pero para entender por qué el 11 de enero es el avance real que este caso necesitaba, hay que ir hacia atrás. Hay que entender de dónde viene esta fecha, por qué importa tanto y qué implica sobre la mente de la persona que planeó este crimen con una precisión que solo puede describirse como aterradora. Nancy Guthrie tenía 86 años cuando desapareció de su casa en los Catalina Foothills de Tucson, Arizona, en la madrugada del 1 de febrero de 2026. Es la madre de Savannah Guthrie, corresponsal principal de NBC News. Esa conexión convirtió su desaparición en noticia nacional desde el primer día. Pero más allá de los titulares, lo que la cámara de su puerta capturó esa noche fue algo que heló la sangre a cualquiera que lo vio. Un hombre enmascarado, balaclava completa, guantes, pantalón largo, chaqueta, una pistola visible en una funda frontal y una mochila de senderismo de 25 litros de la marca Ozark Trail. Se movió directamente hacia la cámara, deliberadamente, metódicamente, y la cubrió. Sabía exactamente dónde estaba, sabía cómo desactivarla, sabía lo que estaba haciendo. El FBI describió al sospechoso como de aproximadamente 5'9" a 5'10" de estatura, con una complexión promedio. Las imágenes se publicaron el 10 de febrero. El mundo las vio. Más de 19.000 pistas llegaron a la línea de denuncia del FBI, una fuerza de tarea dedicada con múltiples agentes del FBI y 5 oficiales del departamento del sheriff del condado de Pima, trabajando exclusivamente en este caso, ha estado persiguiendo cada ángulo posible desde principios de marzo. Y sin embargo, ningún arresto, ningún sospechoso nombrado, ninguna respuesta pública, hasta ahora. Cuando el FBI publicó las imágenes de la cámara de la puerta de Nancy, algo que la mayoría de la gente no notó es que publicaron más de una foto. En una segunda fotografía aparece la misma figura enmascarada en la propiedad, misma complexión, mismo balaclava, pero sin la mochila, sin arma visible, sin equipo táctico, solo la figura presente en la propiedad. Una fuente con conocimiento de la investigación confirmó a Fox News Digital que una de las imágenes fue tomada en un día diferente a las demás. Eso sugería que el sospechoso había visitado la casa antes de la noche del secuestro. Pero el departamento del sheriff respondió rápidamente. Sin fecha oficial confirmada, cualquier sugerencia de que las fotos fueron tomadas en días diferentes era puramente especulativa. El mismo Nanos dijo a NBC News que era especulativo, asumir que esa foto era de un día distinto, y ahí estancado quedó todo durante semanas. Entonces entró el 11 de enero. En mediados de marzo, NBC News reportó que agentes del FBI habían regresado al vecindario de Nancy en los Catalina Foothills y estaban visitando a los residentes con preguntas muy específicas. No preguntas generales sobre actividad sospechosa en enero. Preguntas sobre una fecha exacta, el 11 de enero. Les pedían a los vecinos que revisaran sus propias cámaras de seguridad y que recordaran lo que habían visto esa noche en particular. Esa precisión no viene de una corazonada, viene de algo que la investigación ya tenía en sus manos. Lo que tenían era el dato de la cámara Nest. Google inicialmente
Les dijo a los investigadores que la imagen del sospechoso sin la mochila, que había generado tanto interés público, era posiblemente del 11 de enero. Con base en eso, los investigadores comenzaron a examinar esa fecha como una visita previa a la propiedad. Se entrevistó a vecinos, se solicitaron grabaciones. La familia Guthrie fue informada sobre la importancia de esa fecha. Y entonces Google se retractó. La compañía le dijo a las autoridades que no podía confirmar definitivamente que la imagen era del 11 de enero ni de ninguna fecha específica. Los metadatos no eran concluyentes. Como dijo Nanos, Google inicialmente reportó esa fecha como una posibilidad y luego retiró esa declaración. Ahí era donde la investigación podría haberse detenido, si solo hubiera un análisis, pero hay dos. El FBI realizó su propio análisis forense independiente, no de los metadatos en la nube de Google, del hardware físico de la cámara Nest, del equipo mismo, y llegaron a la misma fecha y no se han retractado. Eso es exactamente lo que Nanos confirmó en vivo el 23 de marzo. Creemos que algo ocurrió el 11 de enero y eso es con base en el análisis del FBI del equipo y toda la evidencia digital que han procesado. Un análisis se retiró, el otro permanece firme. El día antes de esa entrevista, el 21 de marzo, la familia Guthrie emitió una declaración pública a través de KBOA News para una transmisión especial de Tucson. En esa declaración, la familia hizo algo inusual. Le pidieron específicamente a la comunidad de Tucson que buscara en sus memorias no solo alrededor del 31 de enero y las primeras horas del 1 de febrero, la noche documentada del secuestro. También le pidieron a la gente que pensara en la noche del 11 de enero. Las familias en investigaciones activas de secuestro no incluyen fechas específicas en declaraciones públicas sin coordinación con los investigadores. La familia Guthrie no habría señalado al público hacia el 11 de enero, a menos que las autoridades les hubieran dicho que esa fecha necesitaba atención renovada. Esa declaración familiar y la entrevista de Nanos en Colt no son desarrollos separados. Son el mismo desarrollo, anunciado en secuencia durante 2 días, ambos apuntando a la misma fecha. Y la implicación conductual de esa fecha es lo que le da todo su peso. Si la conclusión del FBI es correcta, alguien estuvo parado en la puerta de Nancy Guthrie 3 semanas antes de la noche en que regresaron a llevársela, sin arma, sin el equipo usado en el secuestro, sin la postura de alguien que actúa, observando, aprendiendo la propiedad, estudiando lo que la cámara capturaba, entendiendo cómo se veía el vecindario a esa hora de la noche. La exagente del FBI, Jennifer Coffin-Dafer, escribiendo públicamente en su cuenta de redes sociales verificada el 22 de marzo de 2026, describió esa visita como lo que ella creía era un ensayo, un reconocimiento previo a la operación. También señaló que la luna estaba en fase de cuarto menguante el 11 de enero, mientras que el 1 de febrero había luna llena. Eso es un detalle que refleja pensamiento investigativo serio sobre patrones de comportamiento. Un crimen de esta precisión, del tipo que Nanos ha descrito repetidamente como dirigido, no surge del impulso, está planificado. Una visita previa 3 semanas antes del secuestro significa que la ventana de planificación es más larga de lo que se pensaba inicialmente. Una ventana de planificación más larga significa más exposición, más movimientos, más testigos potenciales, más momentos en los que esta persona estuvo en algún lugar donde puede ser localizada. Y si estuvieron en esa propiedad el 11 de enero, hay algo más que considerar. Su ADN puede no haber sido depositado únicamente el 1 de febrero. El 19 de febrero de 2026, Nanos confirmó a NBC News lo que los investigadores habían estado trabajando para establecer desde los primeros días del caso. ADN extraño, material genético que no pertenece a Nancy Guthrie ni a nadie con contacto regular y cercano con ella, había sido encontrado dentro de su casa. Nanos dijo que creían que podría pertenecer al sospechoso y luego nombró la complicación directamente. La muestra era mezclada. Una muestra de ADN mezclada contiene material genético de más de una persona. En términos forenses, esto es más común de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando un sospechoso se mueve por un espacio que una víctima ha habitado, tocando superficies que otros también han tocado a lo largo del tiempo, el material genético se superpone.
Separar la contribución de una persona dentro de una mezcla requiere un paso analítico adicional. Los científicos bioinformáticos deben aislar y extraer el perfil genético del sospechoso de la muestra combinada antes de que ese perfil pueda ser enviado a cualquier base de datos de identificación. Lleva más tiempo, requiere mayor nivel de precisión. Por separado, un guante fue recuperado en un lugar a aproximadamente 2 millas de la casa de Nancy. Parecía coincidir con el tipo visible en el sospechoso de las imágenes publicadas por el FBI. El ADN del guante fue enviado a CODIS, la base de datos criminal nacional del FBI, que contiene aproximadamente 22 millones de perfiles. El resultado fue sin coincidencia. Un análisis posterior rastreó el ADN del guante hasta un trabajador de un restaurante cercano, que no tenía conexión con la investigación. Eso eliminó el guante como vínculo evidencial directo con el sospechoso. El ADN encontrado dentro de la casa de Nancy sigue siendo la evidencia biológica central del caso. C.C. Moore es la genealogóloga genética forense jefe en Parabon Nanolabs, un laboratorio con sede en Virginia especializado en genealogía genética forense. Ha ayudado a los investigadores a resolver más de 300 casos usando evidencia de ADN. Cuando se anunció el hallazgo de ADN mezclado en febrero de 2026, su respuesta pública no fue desánimo, fue esperanza razonada y calibrada. Hablando en el programa Today en febrero, dijo: hemos tenido éxito con muchos casos con mezclas, pero sí toma un poco más de tiempo, porque hay un paso adicional después de que se crea ese perfil que necesitamos para la genealogía genética. Y luego fue más lejos. Señaló que la presencia de ADN extraño dentro de la casa la hacía extremadamente esperanzadora, porque su ubicación en la escena lo hace más probable que pueda ser vinculado definitivamente al secuestrador en este caso. Moore también ofreció una teoría específica sobre cómo el sospechoso puede haber depositado ADN sin saberlo. Las imágenes publicadas por el FBI muestran lo que ella y otros analistas han descrito como una linterna de mordida, una linterna sostenida en la boca para liberar ambas manos mientras el sospechoso trabajaba en la puerta de Nancy. Moore señaló que una persona no sostiene un objeto en la boca durante un periodo ininterrumpido de tiempo. En algún momento lo sacaría. Cuando lo hiciera, la saliva se transferiría a los guantes, y cuando las manos enguantadas tocaran cualquier superficie dentro de esa casa, cualquier puerta, cualquier pared, cualquier objeto, el ADN seguiría. Por más cuidadoso que haya sido para no dejar su ADN, dijo Moore en febrero, lo habría sacado de su boca e inmediatamente habría tenido su ADN por todo el exterior de ese guante y tuvo que haber tocado algo. En marzo de 2026, Moore fue aún más lejos. Hablando en el podcast de News Nation, recomendó que los investigadores regresaran a la casa de Nancy y realizaran una ronda adicional de hisopado forense, contabilizando el tiempo transcurrido y el hecho de que la familia había tenido acceso a la casa desde entonces. Su recomendación fue específica: yo volvería a hisopar partes de esa casa y buscaría incluso un cabello sin raíz. Podemos resolver estos casos ahora con solo un cabello sin raíz. Y luego añadió: si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo, porque usando genealogía genética investigativa, él va a ser identificado. La genealogía genética investigativa, o IgG por sus siglas en inglés, funciona a través de un proceso específico. Una vez que se extrae un perfil de ADN utilizable de la evidencia de la escena del crimen, se sube a una base de datos de genealogía. Las dos bases de datos actualmente disponibles para uso de las fuerzas del orden son GEDmatch y Family Tree DNA, donde ciudadanos privados han enviado voluntariamente su ADN principalmente para investigación de ancestros personales. Juntas, contienen menos de 2 millones de perfiles. El análisis busca coincidencias parciales de ADN, personas que comparten material genético con el sospechoso desconocido, lo que significa parientes distantes, primos, segundos primos. A partir de esas coincidencias parciales, los genealogólogos forenses construyen un árbol genealógico, trabajando hacia atrás a través de registros de ancestros, registros de nacimiento, registros de matrimonio, datos del censo,
hasta que el árbol se estrecha hasta un individuo cuyo perfil físico y ubicación geográfica coinciden con lo que la investigación ha establecido. Así fue como se identificó al asesino del Estado Dorado en 2018, después de 5 décadas de investigación. Joseph James D'Angelo era un oficial de policía retirado en el norte de California que había cometido al menos 13 asesinatos y docenas de violaciones. Codis tenía su perfil genético asociado a docenas de escenas del crimen y no produjo ninguna coincidencia. Cuando los investigadores enviaron el ADN de la escena del crimen a GetMatch, encontraron coincidencias parciales con parientes distantes. Los genealogólogos forenses construyeron un árbol genealógico que eventualmente se redujo a un solo individuo que coincidía con la descripción física en el rango geográfico de los crímenes. Fue arrestado en abril de 2018. Brian Kohberger, quien asesinó a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022, fue identificado a través de la misma metodología. El ADN de una vaina de cuchillo dejada en la escena del crimen fue procesado a través de IgG. El proceso tomó varias semanas más de lo habitual porque la ascendencia de Kohberger incluía raíces inmigrantes recientes de Italia, lo que redujo el número de conexiones familiares útiles en las bases de datos disponibles. Pero funcionó. Fue arrestado menos de 2 meses después de los asesinatos. En el caso Guthrie, el departamento del sheriff del condado de Pima confirmó que los investigadores están explorando opciones de IgG y una fuente federal de aplicación de la ley le dijo a CBS News que los investigadores revisarían bases de datos comerciales de ADN separadas de CODIS. La velocidad del proceso de IgG depende sustancialmente de la ascendencia del sospechoso. Moore explicó públicamente que si el sospechoso tiene raíces profundas en los Estados Unidos y ascendencia principalmente del noroeste europeo, una coincidencia parcial en las bases de datos disponibles podría aparecer en minutos u horas. Si la ascendencia del sospechoso corre a través de América Latina, con raíces inmigrantes en generaciones recientes, los perfiles disponibles se reducen considerablemente. Ese detalle importa aquí. Tucson, Arizona, está a menos de 20 kilómetros de la frontera con México. Si el sospechoso va a ser identificado, la ciencia ya está en marcha. Mientras los investigadores llegaban a conclusiones forenses sobre el 11 de enero, una línea separada de investigación se estaba desarrollando en el vecindario de los Catalina Foothills. El corresponsal de News Nation, Brian Entin, quien ha estado reportando desde la zona de Tucson durante toda esta investigación, confirmó a través de fuentes a mediados de marzo que los agentes del FBI habían regresado a los hogares de los residentes con preguntas más detalladas que antes. La primera era sobre una propiedad en el vecindario que había sido desocupada poco antes de la desaparición de Nancy. Un vecino se había mudado. Los agentes preguntaban a los residentes qué sabían sobre esa persona y las circunstancias de esa partida. En un caso donde cada pieza del marco investigativo apunta hacia una planificación avanzada y conocimiento local, un vecino que abandonó el área en proximidad al secuestro es una variable que no puede dejarse de lado sin examinarse. La segunda cosa que el FBI preguntaba era sobre trabajadores de construcción. Y la especificidad de la solicitud es reveladora. Según el reporte de Entin, los agentes no pedían a los residentes observaciones generales sobre actividad inusual. Pedían nombres, los nombres de cada contratista y cada trabajador activo en proyectos de construcción en el vecindario en los días y semanas antes del 1 de febrero. Los trabajadores de construcción en sitios de obra activos tienen razón para estar en una calle durante horas sin despertar sospechas. Tienen líneas de visión hacia propiedades vecinas. Nadie cuestiona un camión de trabajo estacionado en una calle de Catalina Foothills en las primeras horas de la mañana. Si alguien realizó vigilancia de la casa de Nancy Guthrie en las semanas antes del 1 de febrero y lo hizo mientras estaba acreditablemente presente en el vecindario, el registro de una cuadrilla de construcción es exactamente el tipo de población que el FBI necesitaría trabajar para eliminar o identificar. Hay un tercer hilo en esta investigación. En octubre de 2025, el programa Today filmó un segmento con Savannah Guthrie regresando a Tucson, su ciudad natal. El segmento se filmó el 17 de octubre de 2025. Se transmitió en noviembre de 2025, menos de 3 meses antes de que Nancy fuera secuestrada. El restaurante El Charro Café fue la última parada.
Savannah se sentó en el charro con Nancy y su hermana Annie para compartir una comida filmada en cámara y transmitida nacionalmente. Ese segmento fue visto por millones de personas. Después de la desaparición de Nancy, fue visto nuevamente por millones más. Según el reporte de Entin, agentes del FBI visitaron el charro y cuestionaron a miembros del personal sobre el día de la filmación. Preguntaron si alguien en el restaurante había parecido sospechoso durante el rodaje, si alguien había querido tomar fotografías, si alguien había merodeado cerca del equipo o actuado de manera que destacara. Lo que el ángulo de El Charro establece es el marco investigativo en funcionamiento. El FBI está construyendo un recuento completo de la huella pública de Nancy Guthrie en los meses antes de que se la llevaran, rastreando cada ubicación documentada donde alguien que observara desde la distancia podría haberla identificado, catalogado y comenzado a planificar. El hilo común que corre a través de todo, el registro de trabajadores de construcción, la propiedad desocupada, la visita al restaurante, es la misma pregunta investigativa central. ¿Cómo llegó quien se llevó a Nancy Guthrie a saber lo suficiente para planificar este crimen con el nivel de precisión que requirió? Lo que el FBI ha anunciado como un avance no es un solo descubrimiento. Es la intersección de varios hilos investigativos que se han desarrollado simultáneamente y ahora apuntan en la misma dirección. El análisis forense independiente del FBI del hardware de la cámara Nest produjo una conclusión sostenida de que algo ocurrió en la propiedad de Nancy Guthrie el 11 de enero. El análisis de metadatos inicial de Google marcó la misma fecha antes de retractarse. La familia Guthrie apeló públicamente para que la comunidad prestara atención a esa noche específica y el sheriff Nanos confirmó la creencia del FBI en público en una entrevista de transmisión directa el 23 de marzo de 2026. Eso no es un rumor, no es una filtración, es el sheriff del condado yendo a cámara con una conclusión investigativa que el FBI alcanzó a través de su propio trabajo forense. El ADN extraño conocido encontrado dentro de la casa está siendo procesado a través de la misma metodología que identificó a Joseph D'Angelo y Brian Koberger. C.C. Moore, la principal experta pública en esta técnica, ha dicho públicamente que la persona que dejó ese ADN será identificada. El análisis está en marcha. La recompensa total disponible supera 1.2 millones de dólares. 1 millón ofrecido por la familia Guthrie, 100.000 del FBI, 12.500 de Crime Stoppers de Tucson. Nadie que sepa algo ha dado un paso al frente para reclamarlo. Nanos dijo en Colt: tenemos tanto frente a nosotros y creemos que tenemos buena evidencia frente a nosotros. ¿Podría agotarse esto? ¿Podría estar equivocado? Absolutamente. Cualquier cosa es posible, pero no nos rendimos. Y la persona que caminó dentro de esa casa, que estuvo parada en esa puerta el 11 de enero, probando la oscuridad, aprendiendo la propiedad, planeando lo que vino después, dejó algo atrás. La ciencia ya lo sabe. Solo es cuestión de tiempo. La línea de pistas del FBI es 1-800-CALL-FBI. Cualquier persona con información sobre la tarde del 11 de enero, sobre la noche del 31 de enero o sobre las primeras horas del 1 de febrero es instada a contactar a los investigadores. Ningún detalle es demasiado pequeño, puede ser la clave. Este caso sigue moviéndose.